La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Esta mañana vamos a empezar con los datos que se han publicado hace apenas un par de horas y que nos vuelven a señalar la dimensión del problema de la vivienda en España. Es un estudio del Instituto de Investigación Urbana y advierte de que más de la mitad de los inquilinos de nuestro país se quedan en situación de pobreza severa una vez han pagado el alquiler. Un tercio de la gente paga por su casa la mitad de lo que gana y la gran mayoría, la inmensa mayoría, paga cuando toca. Es más, este estudio demuestra que la vivienda es, en muchos casos, lo último que se deja por pagar cuando las cosas se complican. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, porque la proliferación de los alquileres de temporada que escapan de la regulación de precios está tensando todavía más la situación de los inquilinos. Es más de la mitad de mi sueldo lo que estoy dejándome simplemente en piso. Y como el de María, 1 de cada 3 alquileres en España se come ya más de la mitad de la nómina de sus inquilinos. Es una de las principales conclusiones del informe que hoy presenta el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, que deja otro dato todavía más alarmante, y es que la mitad de los inquilinos en nuestro país quedan en situación de pobreza severa después de pagar el alquiler. Tienen que vivir con menos de 561 euros al mes. Agua, comida, el coche, la gasolina. No, a mí no me dan los números. No me dan. El estudio desmonta también el falso mito de la ocupación en los pisos alquilados. La inquiocupación no existe. Y no solo eso, es que casi todos los inquilinos, el 92%, paga su alquiler a tiempo. La vivienda es una de las urgencias sociales que tiene este país, aunque hay otras. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Urgencias de las que quizá hablamos menos. La ley de dependencia, por ejemplo, cada vez más necesaria en un país en el que la esperanza de vida se va alargando. Dice el ministro Bustinduy de Sumar que su ministerio tiene lista esa reforma, la reforma de esa ley. La tiene a punto desde hace 4 meses, con mejoras en la atención a domicilio de las personas dependientes, con la eliminación del despido en situaciones de discapacidad sobrevenida. Al igual que sucedió con la ley ELA, el absoluto y transversal consenso social que existe sobre esta materia se impondrá sobre cualquier duda de planteamiento por parte de los actores políticos o cualquier intento de bloqueo. Una ley que está lista pero que no se aprueba. Bueno, la ministra portavoz, la socialista Pilar Alegría, dijo ayer después del Consejo de Ministros que la reforma se va a presentar pronto, aunque no dio plazos. El interés por parte de este gobierno es poderlo presentar lo antes posible. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Bueno, y a menudo resulta muy difícil seguir la actualidad porque de pronto aparece un tema que no esperabas y que pone a todo el mundo a preguntarse ¿qué ha pasado aquí? Bayo, buenos días. Hola Ángels, buenos días. ¿Qué ha pasado en Corea del Sur? Pues lo que ha pasado está más o menos claro, las razones no tanto y sus consecuencias ya veremos. Ayer hacia las 11 de la noche, hora de Seúl, el presidente surcoreano, el conservador Yoon Suk-yeol, decretaba por sorpresa la ley marcial. Lo hacía, decía, para proteger el orden constitucional frente a la supuesta amenaza de fuerzas pro-norcoreanas existentes, dice, dentro de su país. Minutos después, cientos de ciudadanos protestaban ante el Parlamento surcoreano, cuyo recinto estaba rodeado por la policía y controlado ya desde dentro por unidades del ejército obedientes a la orden presidencial. Dentro de la Cámara, el presidente del Parlamento exigía la retirada inmediata de los militares, mientras la oposición y parte del oficialismo sumaban fuerzas con una moción a favor de anular la declaración de ley marcial de Yoon, que unas horas después, hacia las 5 de la madrugada, daba marcha atrás, ordenaba a los militares regresar a los cuarteles y dejaba a Corea del Sur en un estado de incertidumbre, un estado que no se recordaba desde hace casi 4 décadas en ese país. Y ahora, Bayo, ¿cómo están las cosas? Pues la madrugada ha sido relativamente tranquila en la capital surcoreana. Aunque esta mañana, como escuchamos, había todavía ciudadanos que han vuelto a protestar a las puertas del Parlamento exigiendo la dimisión del presidente Yoon. Una dimisión que también exige el jefe de la oposición surcoreana. De hecho, la suya y otras 5 formaciones políticas han presentado ya una moción de censura que se va a debatir este mismo jueves. El mayor grupo sindical surcoreano también ha prometido una huelga indefinida hasta que se produzca la renuncia, y las empresas más destacadas del país, entre las que figuran Samsung o Hyundai, no esconden su preocupación por esta sacudida democrática. De hecho, la bolsa de Seúl ha caído un 1,44% esta mañana tras la declaración sorpresa de esa ley marcial en el país, que duró apenas 6 horas.
Aquí en Europa el tema del día es Francia, porque esta tarde se vota la moción de censura que la izquierda presentó contra el gobierno y que la extrema derecha está dispuesta a apoyar. La moción que puede hacer caer al primer ministro, a Michel Barnier, y convertirlo en el presidente del gobierno más fugaz de esta república. Pero en realidad la moción va dirigida políticamente sobre todo contra el jefe del Estado, contra Emmanuel Macron, que está de viaje oficial, por cierto, a Arabia Saudí, y que ha dicho desde allí que aunque esa moción prosperase, él no piensa dimitir. Vamos en directo a Francia, corresponsal Vicens Batalla, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Es el gran asunto hasta ahora en los informativos y en los periódicos de la mañana, lo que va a pasar esta tarde en la Asamblea Nacional y ese llamamiento casi desesperado que hizo anoche el primer ministro para evitar su caída. Sí, Barnier apareció ante los dos periodistas que le entrevistaban por televisión, crispado y a la defensiva, en un signo claro de que en realidad está viviendo sus últimas horas en el cargo solo 3 meses después. Acusó a la coalición de izquierdas de estar en manos del insumiso Jean-Luc Mélenchon y la calificó varias veces de extrema izquierda en su conjunto. Una manera de dramatizar la primera de las 2 mociones de censura que hay que votar esta tarde en la Asamblea Nacional y que la ultraderechista Marine Le Pen ya ha dicho que apoyará. Significativo fue este intercambio sobre la manera como Le Pen irá subiendo su apuesta en negociaciones. No quiero entrar en el chantaje, no es mi intención. ¿Era un chantaje?, pregunta la periodista. No quiero entrar en una forma de chantaje. Por lo tanto, era un chantaje, le insiste. No era un chantaje, sino una especie de negociación, como un engaño, remata el otro periodista. En su dramatización de las cosas, Barnier también advirtió del riesgo de que los mercados financieros castiguen la deuda francesa a un nivel aún más alto que la griega que actualmente, y con la posibilidad sin presupuesto de que haya 18 millones de franceses a quienes no se les pueda modelar la subida de la inflación y acaben pagando un impuesto de la renta más alto en 2025. Volveremos a París a lo largo de la mañana. Lo que ocurra en Francia es evidente que va a tener repercusiones en toda Europa, económicas por supuesto, pero también en la estabilidad de la Unión, con un gobierno tan frágil en París y sin que sepamos quién ganará las elecciones que el canciller alemán ha adelantado al mes de febrero. Pablo Mora, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Aquí la palabra clave es inestabilidad. Sí, en un contexto internacional extremadamente complejo, el desenlace de la crisis en Francia y la economía en Alemania, no tanto la política, preocupan a analistas como Ignacio Molina, del Real Instituto Elcano. La situación económica alemana está muy estancada, no está en este momento con mucha fuerza para tirar del carro, desde luego económicamente en absoluto, ¿no? Y con la amenaza, con el riesgo de que el desenlace en la política francesa acabe llevando a Marine Le Pen al Elíseo, ¿no? No estamos hablando de una figura euroescéptica como puede ser Meloni en Italia, sino de una persona expresamente eurófoba. Ruth Ferrero, profesora de la Complutense, señala otro riesgo, las agendas que se puedan imponer para salir de todo este atolladero. El no apostar por políticas sociales de cohesión social, de integración social que reduzcan las desigualdades. Esto en términos sociales creo que puede ser muy dañino, puede dañar gravemente el proyecto europeo tal y como ha estado diseñado hasta ahora. Pero es que la prioridad no parece ser hoy esa, es la defensa europea, porque a Estados Unidos llega Trump que la pone en cuestión y al otro lado está Rusia demostrando su agresividad en Ucrania y el desafío que representa China. A pesar de todo, los analistas dan un voto de confianza. La resiliencia de las democracias europeas y del proyecto europeo sí se pone en valor, ¿no? Y nos han propuesto algunos nombres para suplir esa aparente ausencia de liderazgo en Europa. Pablo, gracias. Hasta luego. Pues hablando de Europa y todavía algo más, quizá recuerden al comisario Reinders, ahora ya excomisario, que medió entre el gobierno y el PP cuando negociaban en Bruselas la reforma del Poder Judicial, el comisario que pidió explicaciones por la ley de amnistía. Bueno, pues la policía de Bélgica ha registrado su casa. La prensa de su país cuenta que se le está investigando por si participó en el blanqueo de capitales a través de la Lotería Nacional Belga, de la que fue responsable antes de convertirse ya luego en el comisario europeo de justicia. De justicia vamos a seguir hablando ahora de la citación como testigo de Miguel Ángel Rodríguez en el Supremo. Antes, el pronóstico del tiempo, que empieza a interesar especialmente a quienes ya piensan en que esta semana les va a resultar más corta con el festivo del viernes. De momento para hoy, Jordi, cielos poco nubosos salvo en Cataluña y en Baleares. Será sobre todo durante la tarde cuando más va a lucir el sol en el conjunto del país, pero durante la mañana en el Mediterráneo chubascos que pueden afectar las islas de Mallorca, Ibiza y Formentera, también entre Alicante y Valencia algunos descargarán con intensidad. En general, como decíamos, durante la tarde acabará haciendo mucho sol, un día más con temperaturas no muy bajas, sensación solo de un poco de frío, pero también vamos confirmando que a partir del domingo de repente llegará el crudo invierno. Preguntaron ayer a Miguel Ángel Rodríguez, al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por la decisión del Supremo de citarle como testigo en la causa contra el fiscal general del Estado por la filtración del correo del novio de la presidenta de Madrid. Pues con toda tranquilidad, es ir
al Supremo como testigo y lo que me pregunte el juez responderé con... Porque usted dijo que el acuerdo partía de la Fiscalía cuando era lo contrario. Yo no os puedo decir mucho más. No puedo decir mucho más. Como testigo, Rodríguez está obligado a decir la verdad y eso es lo que le pedía ayer la portavoz del Gobierno. No tengo que hacer ninguna valoración, simplemente esperar y desear que haga lo que corresponde, que vaya a declarar y que sobre todo colabore con la justicia y que cuente la verdad. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Por qué cita el Supremo a Rodríguez y cómo puede cambiar esto la investigación contra el fiscal general? Lo citan porque Miguel Ángel Rodríguez reconoció en redes sociales la filtración del bulo de que la Fiscalía había ofrecido un pacto al novio de Ayuso cuando todo había ocurrido al revés, y supone un cambio porque el Supremo enmienda la plana al Tribunal de Justicia de Madrid, que se había resistido a abrir esta línea de investigación. El primer filtrador fue el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, al que, según fuentes jurídicas, se le presentan el próximo 8 de enero al menos media docena de preguntas que no tienen una respuesta buena. ¿Por qué envió a algunos medios el contenido de ese correo? ¿Quién se lo dio? ¿Por qué decidió transmitir una parte y no toda la cadena de mails? ¿Le pidió Isabel Díaz Ayuso que lo hiciera o fue iniciativa propia? Y si fue iniciativa propia, ¿se lo comunicó a la presidenta? Todo, Ángels, va a depender de lo que responda, aunque estas fuentes no apuestan a que el juez cambie su condición a la de investigado. Pedro, gracias. A vosotros. Pues con las novedades de este caso, a un día, por cierto, de que Óscar López tiene previsto hacerlo mañana, haga oficial su candidatura para dirigir el PSOE de Madrid después de la renuncia de Juan Lobato, era fácil prever por dónde iría el enfrentamiento entre el Gobierno y el PP en la sesión de control que ayer por la tarde se produjo en el Senado. ¿Está la mujer del presidente imputada? Sí. ¿Está el hermano del presidente imputado? Sí. ¿Está el todopoderoso número 2 imputado? Sí. ¿Está el fiscal general del Estado imputado? Sí. ¿Pueden estar imputados ministros cercanos a la filtración con cianuro? Sí. Señor Bolaños, esto no son bulos, esto es corrupción por aplastamiento. Repiten ustedes día tras día la mentira para intentar que el ambiente en nuestro país sea irrespirable. Acabarán pidiendo perdón por sus mentiras, como han de hacer ya por las mentiras y los bulos del 11 de marzo que no olvidamos. Gracias. Señor ministro, bienvenido a Madrid. Señor Serrano, me puede dar usted muchas cosas, pero carné de madrileño no, por favor, también eso. Mira, hacemos una cosa. Nos vamos usted y yo al notario del señor Lobato. Yo le enseño mis WhatsApp con el novio de Ayuso y con su jefe de gabinete. Y usted me enseña los suyos con su asesora y con el presidente del Gobierno. Quizás sepa usted mucho más que yo sobre esa filtración. Señor Serrano, matonismo conmigo no. Se calcula que más de 7.000 empresas se fueron de Cataluña durante los años del procés. La compañía Cementos Molins es la primera de las grandes empresas cotizadas que ha anunciado que va a regresar después de haber establecido en Madrid su domicilio social. Ahora regresará al municipio de Sant Vicenç dels Horts, en Barcelona. Sergi López, buen día. Hola, buen día. Hasta ahora se había producido un goteo de empresas más pequeñas, como Laboratorios Ordesa o la tecnológica Redpoints, que habían ido regresando a Cataluña, pero esta es la primera empresa de gran tamaño, con 150 millones de euros de beneficio el año pasado, que vuelve a poner su sede en tierras catalanas. De hecho, Cementos Molins ya había estudiado hacer el cambio antes, pero la familia propietaria no se había puesto de acuerdo. Ahora el Consejo de Administración ha aprobado el traslado por unanimidad. Desde la patronal Foment, su presidente, Josep Sánchez Llibre, decía que ya avanzaron que se iría produciendo el retorno de empresas relevantes y que están convencidos de que este no será el último. Son conscientes, en todo caso, de que lo más difícil será convencer a los bancos de que vuelvan a poner su sede en Cataluña. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Sobre la crisis de financiación de las universidades públicas, ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunió con los rectores y cedió en parte a su presión por unas cuentas que denuncian se encuentran en estado crítico. Se abrió a firmar el programa del Ministerio, que había rechazado y que supone una inyección de casi 170 millones para contratar profesores. Aceptó también darles 47 millones más de presupuesto, aunque los rectores le reclamaban con urgencia un mínimo de 200. La ministra de Universidades, Diana Morán, dice que a este paso la universidad pública en Madrid cree ella que se enfrenta a la desaparición. Claramente, con esta tendencia que conocemos en la Comunidad de Madrid, están abocadas a la desaparición. Y lo digo así porque es así de dramática la situación. Hablamos de unas universidades públicas que no han crecido en su financiación desde antes
de la crisis económica. Ese es el dato que respalda, de hecho, la Fundación Conocimiento y Desarrollo para toda la universidad pública en España, no solo en Madrid, en el conjunto del país. Todavía no ha recuperado los niveles de inversión de hace 15 años. Las privadas, en cambio, la universidad privada se ha triplicado la inversión desde el año 2000 y están a punto de alcanzar en número a las 50 públicas. Y en Portugal, el gobierno tiene que recurrir a profesores jubilados para cubrir la falta de maestros. Corresponsal en Lisboa, Brais Suárez. Ahora mismo en Portugal la enseñanza no es atractiva para nadie. Algunos profesores jubilados han vuelto por compromiso con la causa o por completar sus bajas pensiones, pero no han sido suficientes. Esta es una de las 17 medidas del nuevo gobierno que también ha hecho actualizaciones salariales muy demandadas y muy importantes, pero las condiciones de trabajo siguen siendo disuasorias para los nuevos maestros y el sector está totalmente depauperado. En una década han perdido más de un 10% del poder adquisitivo y están sometidos a habituales traslados. De ahí las constantes huelgas y de ahí también que el curso pasado y el actual hayan empezado con miles de alumnos sin profesor en al menos una asignatura. El problema es que ni siquiera se sabe cuántos. La semana pasada, en una triunfante comparecencia, el ministro de Educación dijo que la cifra de asignaturas sin profesor se había reducido en un 90%, pero confrontado con los datos, acaba de aceptar que no tiene información fiable para esa aseveración y pedirá nuevas audiciones internas. Ojalá se pudiera resolver tan rápido este problema, lamentó en un comunicado su predecesor. Y en 10 minutos el abierto. Hoy compartimos el análisis junto a Mariola Urrea, Eduardo Madina y José María Lasalle. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.